buenas tardes. Los saluda Josefina Townsend. Estoy reemplazando a Paola Pejovés por unos días. Nos acompaña, como todos los lunes, Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? Buenas noches. La costumbre de saludar como en el noticiero nuevamente. Vamos ahora con nuestros titulares. Egipto continúa atacando las posiciones. No, vamos primero con la alerta máxima en Europa. Dinamarca vivió el terror. Un joven que asesinó el fin de semana a una persona, hirió a otras 3. Se habría inspirado en los ataques contra Charlie Hebdo. Primer ministro Benjamín Netanyahu llamó a los judíos europeos a emigrar a Israel ante ola de atentados. Fueron 2 las víctimas mortales en Dinamarca. Egipto bombardeó bases del Estado Islámico en Libia luego de la decapitación de 21 cristianos coptos, mientras el gobierno no reconocido de Libia condenó la respuesta militar, alegando una violación de su soberanía. El diario ABC señaló que el presidente Nicolás Maduro amenazó con expropiar al grupo de multinacionales españolas si es que no presionan al gobierno de Mariano Rajoy para que ponga fin a lo que llamó una campaña de desprestigio contra Venezuela, por una caricatura, entre otras cosas. Y la tregua entre Ucrania y Rusia corre peligro ante constantes ataques en la ciudad de Debaltsevo, donde los combates se han intensificado este lunes. La canciller alemana Angela Merkel reconoce que la situación en la zona es frágil. Y así comenzamos TV Perú Mundo. Comenzamos esta edición de TV Perú Mundo con la última información que llega y es una nueva ronda de ataques de Egipto contra posiciones del ISIS en Libia. Esto abre una nueva etapa en esta guerra contra este grupo fundamentalista. Farid, vamos primero con la nota. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Que continúa atacando Egipto las posiciones del Estado Islámico, esta vez en Libia. El gobierno de Trípoli, no reconocido internacionalmente, ha considerado esto como una violación a su soberanía. Esto en respuesta a la decapitación de 21 cristianos coptos. El Estado Islámico ha traspasado las fronteras de Irak y Siria, tal como lo demuestran estas imágenes grabadas en Wilayat Tarabulus, cerca de Trípoli, la capital de Libia, y frente al mar Mediterráneo. En el video titulado Un mensaje firmado con sangre para la nación de la cruz, se muestra la decapitación de 21 cristianos coptos egipcios que fueron tomados como rehenes en enero. La indignación y el duelo se manifestaron casi al instante de la difusión de estas imágenes, y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi prometió venganza y dio otras disposiciones. He pedido al gobierno continuar la ejecución estricta de prohibir viajes a Libia, con la finalidad de preservar sus vidas. También he solicitado a las autoridades competentes adoptar procedimientos suficientes para asegurar y facilitar el regreso de los egipcios que quieran regresar a su patria. Dadas estas órdenes, Egipto empezó a bombardear objetivos yihadistas en Libia. La televisión estatal del país africano difundió las imágenes de los ataques ocurridos antes del amanecer del lunes.
Este golpeó campamentos militares, refugios y áreas de almacenamiento de armas en la ciudad oriental de Derna, en el país vecino. Pero hay que recordar que Libia está dividido y cuenta actualmente con 2 gobiernos, aunque solo uno de ellos, el de Tobruk, es reconocido internacionalmente y es aliado del Cairo. Las Fuerzas Armadas de dicho gobierno señalaron que los ataques fueron coordinados con Libia. Por su parte, el parlamento establecido en Trípoli, que es apoyado por los islamistas libios y es ignorado por Egipto, envió sus condolencias a ese país por la decapitación de los cristianos coptos. No obstante, condenó los ataques de El Cairo y lo consideró un asalto contra la soberanía de Libia. Aunque la Liga Árabe ha dicho que Egipto tiene todo el derecho a defenderse y tomar medidas contra el terrorismo fundamentalista. Este lunes por la tarde, Egipto firmó con Francia el contrato de venta de 24 aviones de combate Rafale por el valor de 5.200 millones de euros. También han adquirido una fragata multimisión y misiles MBDA de fabricación francesa. Bueno, ese video con esas imágenes, en realidad pedimos disculpas, quizás no deberíamos publicarlo de manera tan extensa, ¿no? Porque es el vehículo de propaganda que utiliza ISIS para difundir o para hacer esto, ¿no? Mostrar el terror, y eso es lo que les interesa al ISIS, Farid, el terror. No convencer, sí, sino aterrorizar. Yo creo que son 2 cosas. Por un lado, que los estados agraviados sobrereaccionen y al sobrereaccionar maten civiles y los deudos de esos civiles muertos sean más proclives a integrarse a organizaciones como el Estado Islámico. La otra reacción que buscan en la población es el temor, y por ende cosas como la que ya hemos visto en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, que dejaron de realizar misiones de combate en espacio aéreo sirio e iraquí. Tras la muerte del piloto jordano. Son dos efectos distintos que se buscan. El tema es que la brutalidad es tal que parece prevalecer el primer sentimiento, en el caso de los egipcios y en el caso de los jordanos. Sí. La gente quiere... Al contrario, quiere venganza por estas muertes insensatas, pero ahora también hay que tener esto en cuenta. ¿Por qué matan ciudadanos egipcios? ¿Y por qué coptos? Porque ya había... Bueno, coptos porque... Los tenían a la mano, porque eran cristianos a los cuales consideran, digamos, infieles, efectivamente. Pero por otro lado, el tema es que ya se decía que el gobierno egipcio, en coordinación con Arabia Saudita y sobre todo Emiratos Árabes Unidos, estaba lanzando ataques aéreos contra el gobierno en esta estructura bicéfala, el no reconocido, que está en Trípoli, la capital. O sea, estaba ayudando a los que antes fueron los rebeldes. Está ayudando a una facción de los rebeldes, porque ahora esta es una guerra civil entre antiguas facciones rebeldes. Y la facción rebelde que controla la capital tiene entre sus baluartes a lo que es la rama libia de la Hermandad Musulmana, el partido que fue ilegalizado en Egipto después del golpe de Estado de Abdel Fattah al-Sisi contra el presidente Mursi, que pertenecía a esa organización y que ahora es considerada una organización terrorista. Entonces, sería en venganza por esa participación previa de Egipto que Egipto hasta ahora había negado. Pero a partir de ahora, Egipto considera que lo ocurrido le autoriza en defensa de sus propios ciudadanos y en represalia por estos asesinatos, atacar blancos del Estado Islámico en Libia. La pregunta es si se van a limitar a blancos presumiblemente relacionados con el Estado Islámico o van a atacar, como se suponía ya estaban haciendo, blancos del gobierno instalado en Trípoli, para fortalecer la posición relativa del gobierno internacionalmente reconocido instalado en Tobruk. Ahora, también esa situación de los coptos los tenían y los pudieron secuestrar porque hay mucho movimiento en la frontera de trabajadores pobres, en este caso coptos, que van a trabajar a Libia por el petróleo, ¿no? Ahora, los coptos son una minoría que ha permanecido cristiana a lo largo de los siglos, incluso se remontan a San Marcos, ¿no? Son parte del cristianismo ortodoxo, pero es una tradición propia de la región. Es la principal minoría cristiana, la de los coptos egipcios en el Medio Oriente. Son 8 a 10 millones. Y claro, la paradoja aquí es que si bien Libia es un país en guerra civil,
Aún así, Libia tiene niveles de ingreso muy superiores a su vecino Egipto. Por eso sigue habiendo migración laboral de egipcios que cruzan la frontera para buscar trabajo en Libia. Ahora, en un momento a los coptos estaban considerados como en una buena situación en Egipto, ¿no? Pero han pasado también por momentos difíciles con la hermandad musulmana, sobre todo. Es una de las paradojas, ¿no? Durante el gobierno de Mubarak, digamos, si bien sufrían restricciones, no había mayor violencia en su contra. La violencia en contra de los cristianos coptos empieza sobre todo en la etapa final de descomposición del gobierno de un año de Mursi, de la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana como organización jamás llamó a atacar a los cristianos, eso está claro, pero todo parece indicar que miembros de la Hermandad Musulmana, sin autorización de su liderazgo y en represalia, sobre todo por el apoyo de el líder de los coptos egipcios al golpe de Estado contra Mursi, que es este señor que veíamos hace un segundo, en represalia por ese apoyo al golpe, actuaron contra miembros de la minoría cristiana en Egipto. Digamos, las peores atrocidades en su contra, aunque no han sido dramáticas como en otras partes, como en Siria o Irak, se han producido entre el final del gobierno de Mursi y la primera etapa del actual gobierno. Y ahora víctimas de el ISIS. Además hay una referencia literaria a los cristianos coptos en el Cuarteto de Alejandría, ¿no? Uno de los personajes centrales era copto. El Papa incluso también se ha referido diciendo que, bueno, son mártires, ¿no? Son mártires cristianos, ¿no? Vamos, ahora, esta ejecución terrible de los cristianos coptos ha puesto en Libia, ha puesto también nuevamente en las noticias Libia, ¿no? Una región de la cual quizás ya no se hablaba tanto como Siria. Ahí estamos viendo y cómo ha ido modificándose la situación estratégica después de la caída de Gaddafi, ¿no? Bueno, vemos la situación primero de Libia en el África y después podemos poner el mapa quizás con las principales ciudades. Trípoli, que ya no está en manos del gobierno internacionalmente reconocido, sino en manos de los, llamaríamos, rebeldes, en este caso. Claro, y en realidad la capital rebelde durante la guerra civil era Bengasi. Pero ahora, como Bengasi no está bajo control total del gobierno internacionalmente reconocido, se ha mudado a Tobruk. Lo que hay que tener en cuenta es que Bengasi estaba a punto de caer cuando interviene la OTAN en Libia, y esa intervención paradójicamente ayuda a explicar lo que ocurre ahora. El gobierno de, Muammar Gaddafi era un gobierno dictatorial, sanguinario. Sin embargo, era un gobierno en donde la situación política interna era estable y, salvo en la última etapa, no había habido mayor violencia política. Como Hussein. Había represión del Estado, pero no guerra civil. El tema es que la intervención de la OTAN fue de la peor manera posible, porque intervinieron para derrocar al régimen y destruir su fuerza armada, pero no hicieron virtualmente nada a posteriori para reconstruir el Estado libio. De hecho, en el caso de Francia, como digamos las tropas rebeldes estaban al este de Trípoli y eso permitía que las fuerzas del gobierno central de Gaddafi se concentraran en el frente oriental, creó un frente al occidente de Trípoli y entregó armas a algunas milicias locales del gobierno de Gaddafi a pelear en dos frentes. Todo parece indicar que muchas de esas armas luego fueron traficadas y entonces después Francia interviene en Mali para derrotar a un grupo vinculado a Al-Qaeda, aparentemente, que se había armado con armamento entregado por Francia a milicias libias. Ahora, lo que también muestra el mapa es esta extensa frontera de Egipto con Libia. Entonces, Egipto no solamente golpea a las posiciones del ISIS en Libia por represalia, sino también, bueno, por temor a lo que puede significar un avance del ISIS para su propio país o de los militantes fundamentalistas en Egipto. Sí, como decía, el gobierno no reconocido internacionalmente de Trípoli tiene como su principal fuerza política probablemente a un partido inspirado por los hermanos musulmanes egipcios. Entonces tiene un interés particular en que ese gobierno no prevalezca en la guerra civil libia, aparte del interés en golpear al Estado Islámico. Ahora, ese mapa no lo muestra tanto, pero la cercanía que se da aquí, en caso a través del mar Mediterráneo con Europa, es asombrosa, ¿no? Entonces también era una de las amenazas del Estado Islámico al momento de decapitar a los coptos, además con mensajes, ¿no? Contra el país de la cruz, mensajes se contra los cruzados. Ellos no se refieren a las potencias occidentales,
como potencias occidentales o los países de la OTAN, los llaman los cruzados porque alegan que están liderando una guerra religiosa contra el Islam, una guerra de ocupación. Claro, y siempre tienen ejemplos que poner: la intervención de la OTAN en Libia, la ocupación en Afganistán, la ocupación en el pasado en Irak. El tema es creer que eso tiene motivación religiosa. Vamos ahora al plano local, la franja electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos.